No sé si esto ya se esté grabando. Perfecto. Muy bien. Hoy nos acompaña para hablarnos del tema de demencia tipo Alzheimer la doctora Edna Joana Herrera Merchán. Ella es psicóloga graduada de la Universidad Pontífica Bolivariana. Es especialista en salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Tiene estudios de doctorado por parte de la Universidad de Salamanca, España. Es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hace investigaciones sobre salud mental en cuidadores familiares y deterioro, también en demencia Alzheimer, y deterioro neurocognitivo en mujeres víctimas de violencia en Colombia. Ha escrito varios artículos nacionales e internacionales sobre el tema de la tercera edad, la familia e intervenciones psicológicas. Le damos la bienvenida, doctora Edna. Muchísimas gracias por acompañarnos con un tema muy interesante, algo complicado. Nuestros alumnos están muy interesados en escucharla. Es precisamente coincide con el tema de neuropsicología del envejecimiento que estamos revisando en estas semanas y creo que nos cayó como anillo al dedo este tema. Chicos, aprovechen la experiencia, cualquier duda que tengan, está la doctora Edna para poderles ir apoyando en solucionarles cualquiera de estas dudas. Y nuevamente, bienvenida, doctora. Es un gusto volver a verla. Muchas gracias, doctora Karina. Para mí también es un gusto muy grande volver a verla y estar de nuevo pues, en estas clases espejo donde compartimos el conocimiento y donde podemos hacer como un apoyo, ¿no? Entre México y Colombia, que es supremamente importante en estos momentos, ¿no? Compartir el conocimiento con los estudiantes, con ustedes. Muchísimas gracias por su acogida. Quisiera hacer una pregunta. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, ya se ve, nada más que se ven como ¿Pequeñitas? Como en el pequeñitas, sí. Habría que hacerlas un poco grandes, pero sí se ven ya. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hoy pues vamos a ver este tema que es muy interesante, es el Alzheimer. Y bueno, el Alzheimer es un tema que nos tiene muy preocupados, ¿no? Porque un poco, ¿no? Digamos que por las estadísticas que se proyectan para un futuro en cuanto a la población mayor. Yo quisiera saber de pronto si ustedes conocen algo sobre el Alzheimer, qué han escuchado, qué ideas hay sobre este tema para poder, de acuerdo con esto, entrar a trabajar la temática. Entonces, si alguno ha tenido una experiencia personal cercana sobre el tema del Alzheimer o qué conocen sobre el tema, chicos, los leo pues o los escucho. Aquí me dice María Paula, sé que es una enfermedad en la que se va deteriorando la memoria, ¿sí? Ani Jaramillo dice, jamás he tenido una experiencia personal cercana, pero sé que es una enfermedad donde la memoria se afecta, sí. Yo sí conozco algunas personas que lo han padecido. Ok, María Paula. Sí, es un tema que de alguna forma nos toca a todos, porque si bien todos tenemos abuelitos, hemos tenido bisabuelos, de alguna manera algo en algún abuelito, no en todos, porque esto no hace parte de un envejecimiento normal, eso es algo que quiero dejar muy claro. El Alzheimer no es el envejecimiento normal, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se da en la tercera edad y lo normal de la vejez es llegar quizás con un pequeño decline de funciones cognitivas en memoria y atención, pero no al nivel de una enfermedad neurodegenerativa que es bastante grave, ¿no? Entonces aquí me dice, espera, tengo otro dato. Camila dice, he escuchado que es una enfermedad degenerativa y la persona poco a poco va olvidando ciertas cosas. Sí, es una enfermedad muy difícil tanto para el afectado como para el cuidador. Total, Adriana, muy bien. Y María José, he conocido gente cercana y realmente aparte de afectar la memoria,
Muchas veces la conducta se va a afectar y el sistema motor. Totalmente cierto, María José. O sea, veo que, digamos, sobre el tema del Alzheimer ya hay unos pequeños conocimientos básicos, inclusive importantes, de poder ver cómo hay una afectación cerebral, ¿no? Hay un daño bastante delicado. Entonces vamos a comenzar. Me alegra que tengan una idea. Básicamente, cuando hablamos de Alzheimer, es muy importante que hablemos de las enfermedades neurodegenerativas, porque el Alzheimer es una de ellas. Ya partiendo desde este punto de vista, voy a quitar un momento el tapabocas, que me asfixia un poquito, estoy acá sola en el salón, espero no tener riesgo. Realmente sí que hay que entender que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se puede desarrollar. Básicamente, las estadísticas nos hablan sobre después de los 65 años y entre más edad, la probabilidad de Alzheimer va a aumentar. No es para todos, como les digo, no es normal tener un Alzheimer en la adultez mayor. Es una enfermedad que puede tener muchas causas, incluso algunas son genéticas, pero la parte genética, según nos dicen la literatura científica, básicamente es del 10%, no es tampoco tan alta, pero sí nos muestra un daño bastante grave en el cerebro. El problema del Alzheimer es la incapacidad que produce, la incapacidad en todos los sentidos para gestionar la vida diaria, los problemas de comportamiento tan delicados que nos genera el Alzheimer y los daños cognitivos tan graves que produce esta enfermedad cuando se vuelve demencia. Entonces, es una enfermedad bastante delicada, está dentro del grupo de las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son la consecuencia de anormalidades en el proceso de ciertas proteínas. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay enfermedades donde la célula, que es la neurona, la célula siempre tiene proteínas y estas proteínas se vuelven tóxicas dentro de las neuronas y pueden incluso salir al exterior con cierto nivel de toxicidad formando unos cuerpos y estos cuerpos son los que van a dañar totalmente la comunicación entre las neuronas. Entonces es necesario que entendamos que una enfermedad neurodegenerativa hace alusión a un daño celular en las proteínas de la célula y que va a generar un daño en la conexión cerebral, un daño en axones, un daño en neurotransmisión, un daño en todo lo que es la estructura del cerebro, y allí es donde vamos a encontrar una enfermedad neurodegenerativa que desafortunadamente no nos da esperanza de cura por el momento, no hay esperanza de cura. Hay tratamiento, pero no hay cura como tal. Entonces, digamos que es lo que se está trabajando actualmente. Intervienen en el ciclo celular, estas proteínas se intoxican, intervienen en ese ciclo celular, lo que da un acúmulo de las mismas en las neuronas o en sus proximidades, disminuyendo o anulando sus funciones. Entonces, al dañar las funciones, estas proteínas, al dañar sus propias funciones, al intoxicarse, al volverse tóxicas, van a dañar todas las funciones cognitivas, de comunicación celular, van a dañar estructuras cerebrales y van a producir un caos en el cerebro que lastimosamente ese caos va a generar una enfermedad grave, como por ejemplo puede ser el Alzheimer. Entonces vamos a mirar algunas clasificaciones nosológicas de esas enfermedades neurodegenerativas. Dentro de ellas pues tenemos el Alzheimer, que nos muestra placas seniles, ovillos neurofibrilares, pérdida neuronal y deficiencia y pérdida en gran parte de lo que sería la acetilcolina. Es un neurotransmisor que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es para enfermedad de Alzheimer. También tenemos cuerpos de Lewy, que genera, enfermedad de cuerpos de Lewy genera la demencia o el trastorno neurocognitivo cuerpos de Lewy y que nos produce un daño también cerebral. Y los daños en dopamina, o sea, más del 80% del daño en dopamina que caracteriza el Parkinson, inclusiones celulares y axones motores hinchados que se encuentran en la esclerosis lateral amiotrófica ELA. En la actualidad nosotros acá en Colombia tenemos un problema de tipo ético, porque hay una persona que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y desea hacerse la eutanasia. Entonces en Colombia se está dando ese debate porque ella aún, digamos, es funcional,
y los médicos le negaron la eutanasia, entonces estamos justamente en este momento en esa situación con la esclerosis, porque ya digamos que se ha empezado a mostrar muchas estadísticas sobre esta enfermedad y esto causa un poco de preocupación. También tenemos la enfermedad de Huntington, no sé si de pronto la han escuchado, que es un daño motor bastante grave, es otra enfermedad neurodegenerativa, tiene un componente genético altísimo y se da por un daño del ácido gamma aminobutírico y digamos que los problemas que hay motores son graves. Esta es una de las enfermedades que tiene más alto nivel de suicidios y es delicadísima y hace parte de esas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ya tomando un poquito el Alzheimer como referente, que es una enfermedad neurodegenerativa y que no hace parte de un desarrollo de envejecimiento normal, vamos a entrar propiamente en lo que es el Alzheimer y conocer algunas características de estas enfermedades neurodegenerativas que son progresivas, o sea, desafortunadamente no las podemos parar, van a continuar. Por ahora no hay una cura contra el Alzheimer, se está intentando sacar una cura. Incluso nosotros tenemos un colega, un compatriota, el doctor Rodolfo Ginás, en los Estados Unidos. Él es el jefe de neurología de la Universidad de Nueva York y él está trabajando una cura contra el Alzheimer, está trabajando lo que es la parte de la tecnología, los nanorobots, para poder generar una cura. O sea, se está buscando una cura contra el Alzheimer por la incapacidad tan grave que genera en las personas. Entonces, digamos que por ahora lo que sabemos es que es progresiva, no la podemos parar. Lo que podemos hacer es enlentecerla quizás con algunos fármacos y con algunos programas de estimulación neuropsicológica, pero no podemos parar esa enfermedad. La enlentecemos buscando generalmente con los neurólogos un diagnóstico precoz o inicial de la enfermedad que pueda ayudar muchísimo en el tratamiento y en que la enfermedad no vaya tan avanzada, no se acelere el daño cerebral tan rápido, pero por ahora no hay una cura que pueda frenar esta enfermedad y genera un grave daño cerebral en múltiples funciones cognitivas, motoras y sensoriales, básicamente. Acá tenemos el DSM-5 para poder revisar un poquito los criterios diagnósticos. Nos dice que uno de los criterios es la evidencia sustancial de una declinación cognitiva, o sea, la persona baja sus niveles cognitivos, su rendimiento cognitivo, de un nivel previo a un nivel mayor. O sea, digamos que el bajón que tiene la persona es notorio en memoria, en atención. También podemos notar, y no siempre el Alzheimer empieza igual para todos, ni se desarrolla igual para todos. Esto es algo muy claro que debemos tener, porque no siempre inicia con trastornos de memoria, puede iniciar con otra función neuropsicológica o también se ha visto mucho con el componente comportamental, con los delirios. Puede empezar una persona con un trastorno delirante de tipo paranoico, por ejemplo, que la están robando, que le quieren hacer daño, y a partir de esto podemos encontrar poco a poco el desarrollo de daños en funciones cognitivas, de memoria, de atención, y se puede ir desarrollando como más esta área cognitiva. Entonces, no siempre es con memoria, puede ser incluso con trastornos del comportamiento, que es una parte bastante compleja en Alzheimer. Los trastornos del comportamiento lo vamos a ver un poquito más adelante. El repertorio comportamental de Alzheimer es fuerte y es algo que genera muchísimo estrés en los cuidadores. Yo se los digo porque he trabajado más o menos con 70 familias de cuidadores, más como con 100, y tengo mucha experiencia en este campo y lo que es la parte comportamental es muy, muy compleja de manejar en el paciente con Alzheimer. También encontramos, digamos que unos déficits cognitivos suficientes para interferir en la independencia del paciente. Es decir, el paciente, por ejemplo, era capaz de ir a pagar las cuentas al banco, era capaz de manejar el dinero y era capaz de hacer ciertas actividades de forma autónoma y de un momento a otro se perdió. Por ejemplo, se fue a pagar una deuda al banco o se fue a comprar algo a la plaza de mercado
y no regresó, se perdió. Entonces, todos estos signos de alarma que en un principio muchas veces las familias les parece extraño, pero pueden ser el antecedente o pueden ya estar mostrando características de un Alzheimer y a veces no son muy claros, no son muy fuertes hasta que llega un evento más fuerte y es cuando, por lo menos acá en Colombia, se envía al paciente a valorar. Lastimosamente no hacemos valoraciones para ver deterioro cognitivo. Es algo que sería muy bueno que se trabajara desde los programas de prevención y promoción aquí en Colombia, pero raramente se hace una valoración para detectar deterioro cognitivo para poder ayudar a que no se desarrolle o si se desarrolla un Alzheimer o una demencia o un trastorno neurocognitivo, podamos darle un manejo más adecuado. En Colombia no. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente se valora a la persona mayor es cuando ya tiene un cambio que nos genera una alarma. Se perdió, no sabe dónde queda su casa, olvidó, creo que alguien dejó el micrófono abierto, olvidó, por ejemplo, algo de su profesión. Bueno, por ejemplo, si era electricista, olvidó cómo colocar un cable. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que algo está pasando. Pero lastimosamente no es sino hasta que el signo de alarma es muy fuerte, como que no llegamos como a darnos cuenta de esa situación. Entonces, eso es lo que ocurre por lo menos acá en Colombia. De pronto, no sé ustedes en México, si quisieran opinar cómo se da el proceso en México. Eso no se podría confundir con demencia senil, es diferente. Ay, mira, Angie preguntó algo. Espérenme a ver si alguien más preguntó. Yo trabajo, he conocido mucha gente cercana y realmente aparte de afectar la memoria, muchas veces su conducta se afecta al sistema motor. He conocido gente cercana y realmente aparte, ok. Yo trabajo con muchas personas con esta enfermedad en un asilo de ancianos en los Estados Unidos y es una enfermedad muy difícil para el paciente y su familia porque hay muchos cambios del comportamiento. Sí, señora, exactamente. A ver, Cristal, sí, es muy complejo, sobre todo el dolor que experimentan las familias de sentir que ya pierden a su paciente, es decir, ya no es la misma persona, eso es un duelo que los familiares van a hacer. La persona cambia totalmente, ya no va a ser la misma. Entonces, este duelo no genera dolor, por lo menos en los familiares cuidadores genera mucho estrés. También, y es un problema en Colombia, y yo supongo que igual, supondría que igual en Estados Unidos, no lo sé, que siempre el cuidado queda a cargo de una sola persona. Es una cosa muy compleja porque terminamos enfermando a alguien de la familia que está cuidando, en lugar de repartirnos las tareas del cuidado para poder organizar mejor ese apoyo al cuidado. Entonces, eso es algo que vemos mucho en Colombia, yo supondría que también en Estados Unidos. Eso no se podría confundir con una demencia senil, es diferente. No, lo que pasa es que, mira, Angie, demencia senil es una demencia que da en la etapa senil, pero no nos indica qué tipo de demencia o qué tipo de trastorno. Nos dice, no, pues le dio en la etapa senil. ¿Cuál es la etapa senil? Después de los 65 años. La etapa presenil, antes de los 65 años, pero no nos indica de por sí algún tipo de demencia. Entonces tú lo que debes decir es, o lo que pues se dice por lo menos en neurología, es demencia tipo Alzheimer en etapa senil, demencia tipo Alzheimer presenil, o sea, antes de los 65, a los 50. Por ejemplo, acá en Colombia hay un pueblo que se llama Yarumal. Yarumal queda en Antioquia y esta es una enfermedad que se estudia mucho aquí porque le llamaron el pueblo del Alzheimer. ¿Y por qué le llamaron el pueblo del Alzheimer a Yarumal, Antioquia? Porque allá la gente tenían el Alzheimer, era un grupito de personas más bien familiares, se casaban entre ellos, tuvieron hijos entre ellos y volvieron este Alzheimer dominante, autosómico dominante al punto. Este es un estudio que se ha hecho incluso con Estados Unidos, con el grupo de Antioquia de neurociencias, con un neurólogo acá muy famoso. Entonces, ¿qué se encontró? Que personas ya de 40 años desarrollaban Alzheimer, muy temprano, muy precoz, lo que llamaríamos un Alzheimer precoz. ¿Y qué pasa? Que la demencia está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuidar a una persona de 40 años, 45, que ya desarrolla demencia es triste, ¿no?
una incapacidad total para una persona tan joven. Entonces, eso ocurre acá en Colombia, en el pueblo de Yarumal. Mucha gente con demencia bastante joven, porque se casaron entre ellos y la enfermedad la volvieron autosómica dominante, o sea, genéticamente muy dominante. Aquí hay otra preguntita, si la persona cambia mucha, pero hasta ahí puedo leer. Sí, la persona cambia mucho, sí, cambia muchísimo. Y el comportamiento es lo más complejo. Siempre hay que explicar, Cristal, ya que tú trabajas en un asilo, bueno, no sé si tú trabajes el tema con alguna enfermera, con alguna psicóloga en Estados Unidos, siempre hay que explicarles a los cuidadores, pero no tanto, no tan detalladamente, porque los deprimimos. Es difícil, hay que explicarles, pero no demasiado, es la cuestión, porque si les explicamos mucho, los vamos a deprimir y lo que vamos a hacer es que se van a enfermar más, porque la familia, los cuidadores, ellos ya sufren, entonces es muy importante escucharlos. Yo trabajé en un programa de expresión de sentimientos y la verdad me fue muy bien acá en Colombia con ese programa y de verdad que es muy necesario porque ellos tienen muchas preguntas y sobre todo sienten la necesidad de desahogarse emocionalmente de todo el cambio que tiene el paciente, entonces es muy importante. Ahí entonces sería genético lo que pasa en ese pueblo de Antioquia. Sí, claro que sí. Es que, Javier, realmente el Alzheimer es autosómico, pero no necesariamente es dominante, puede ser recesivo. Sí, por lo general es recesivo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que generalmente el 10% de la descendencia lo hereda solo en un 10%, o sea, no es una enfermedad dominante. Pero ¿qué ocurre? Que si las personas se casan entre primos y tienen el gen autosómico recesivo, pueden volverlo autosómico dominante, o sea, genéticamente dominante. Es lo que tiene el Alzheimer. No es que todas las personas que tienen un familiar con Alzheimer van a desarrollar Alzheimer, no. Pero si me caso con alguien que tiene un comportamiento genético igual al mío, como un primo, pues lo más probable es que el descendiente sí nazca con mayor probabilidad de desarrollarlo, incluso en una etapa bastante temprana. Eso fue lo que pasó en ese lugar. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Esa es una definición que yo coloqué bastante larga, pero es que me parece muy importante que podamos revisar todo lo que produce porque digamos que produce cambios y daños a nivel estructural y funcional del cerebro. Comenzando por allí, ya estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. Produce declinación de funciones cognitivas. Ustedes las han visto con la doctora Karina, memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, todo esto. Produce problemas comportamentales en el paciente, o sea, sumado a la parte cognitiva nos va a producir daños en el comportamiento o cambios en el comportamiento bastante inesperados, como deambulación errática. La persona con Alzheimer puede abrir la puerta, salirse de la casa y perderse porque tiene obviamente un problema para la orientación espacial, o sea, es un daño cerebral, ahorita lo vamos a ver, bastante delicado que se da en todos los hemisferios cerebrales, es lo primero que empieza a dañarse. Tenemos también cambios comportamentales, los más complejos, los delirios, me están robando, me quieren matar, me quieren hacer daño, me tienen secuestrado, son complejos. También tenemos, pues, genera psicosis, dentro de esto está delirios y alucinaciones, tiene el componente psicótico también, tiene un componente también de agresividad, pueden llegar a desarrollar agresividad o violencia verbal y física, pueden golpear a quien lo cuida, a quien lo asiste, tienen también, ellos a veces recuerdan memorias del pasado y entran en crisis. Muchas veces las memorias traumáticas de Alzheimer no se olvidan, es algo que pude notar incluso en la práctica. O sea, las personas con Alzheimer no olvidan los detalles más traumáticos de su vida a pesar de tener Alzheimer y sobre este componente pueden desarrollar los delirios o las alucinaciones porque no olvidaban lo más traumático, era lo que se veía en esta parte. También pueden tener, bueno, algo más delicado, más de tipo cognitivo, es que pierden la memoria, olvidan los rostros, digamos, tienen dificultad para reconocer a su familia,
pero no es porque hayan olvidado quién es esa persona, sino porque la memoria se va perdiendo y el rostro que recuerdan, si es un hijo, es el del hijo que era un niño y ya no lo recuerdan adulto. Entonces eso genera mucho shock, mucho estrés en la familia, es muy sorpresivo, ¿no? También no se reconocen ellos mismos en su rostro, pueden verse en un espejo y saludarse, no sé quién es él y él soy yo, pero ya no me reconozco mayor. Para mí yo aún estoy joven, sí, por el daño de memoria tan grave que tiene. Y bueno, otra serie de comportamientos bastante delicados. También nos altera la autonomía, la capacidad que tenemos de desarrollar nuestra vida a plenitud, de trabajar, de estudiar, de reunirnos con amigos para, no sé, ustedes, por ejemplo, para ir a una fiesta, para ir a la playa, para viajar. Todo esto se va a alterar. Inclusive en estadios avanzados, lo ideal es que el paciente no salga de casa, porque cada vez que lo llevamos de viaje se puede desorientar y puede entrar en una crisis. Es una enfermedad muy compleja de manejar, bastante compleja, y que requiere no solo del apoyo de neurología, de neuropsicología para la valoración, sino que los familiares requieren una ayuda bastante grande emocional y psicológica de todos los profesionales de salud en la medida de lo posible para poder entender cómo debo manejar a mi paciente con Alzheimer. Acá hay una pregunta del chat, profe, o sea, que se pierde la memoria, pero como el recuerdo no muy lejano que se tiene y se recuerda la infancia, lo más antiguo. Sí, señor, exactamente. Sí. O sea, realmente cuando vemos unos daños de memoria bastante grandes, el paciente recuerda sus memorias remotas. Es algo que vamos a notar y los cuidadores nos dicen, pero él se acuerda de su familia, se acuerda de su colegio, se acuerda de la profesora de primaria, sí, se acuerda de todo eso. Claro, él tiene buena memoria, sí, pero es remota, es una memoria antigua. Ahora, la memoria nueva, la reciente, se va a ver afectada. Ya le puedo decir por qué, porque empiezan a aparecer una serie de daños en la célula con una proteína que se llama tau. Si quieren vamos a ese punto y vamos a ver cómo realmente esto va a afectar todo lo que es hipocampo, ¿sí? Va a afectar las áreas de hipocampo y por eso hay una dificultad para poder grabar la información reciente. Aquí yo tengo una diapositiva como para que ustedes puedan entender a grosso modo las demencias, estos trastornos neurocognitivos, y tenemos que dependiendo de los daños que se produzcan en el cerebro, tenemos demencias de tipo cortical y demencias de tipo subcortical. Subcortical, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, este color marroncito, son áreas que están por debajo del cerebro. O sea, aquí tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. Y por debajito tenemos lo que sería tálamo, hipotálamo, lo que sería sistema límbico, lo que sería ganglios de la base, lo que sería el puente de Barolio, el mesencéfalo, el cerebelo. Entonces, digamos que Alzheimer tiene un daño desde ganglios, desde el área basal y se proyecta a todo lo que son los hemisferios cerebrales. Es decir, Alzheimer es una demencia de tipo cortical. Lo primero que se va a dañar en Alzheimer son los lóbulos. Es lo primero que va a verse afectado. Por eso Alzheimer de una vez genera un cambio muy brusco y notorio de daño cerebral. Ahora, tenemos otro tipo de demencias que son subcorticales, como por ejemplo Parkinson, que se genera un daño en sustancia negra, que es la que contiene dopamina. Entonces, los daños ya hacia las regiones corticales se dan en un periodo de tiempo más largo. O sea, primero hay un daño subcortical para luego pasar a un daño cortical. Entonces, por ejemplo, Parkinson es una demencia que no nos va a mostrar de una vez el efecto dañino fuerte que sí tiene Alzheimer. Alzheimer sí tiene un daño más grave en lo que serían las regiones corticales del cerebro y por eso es una demencia más de tipo cortical. Entonces ahí vamos a ver un daño bastante delicado en los lóbulos, ¿sí? Por eso pues es una de las demencias más peores, de peores pronóstico, pero pues digamos, siempre hay que como intentar buscar
darle cierta esperanza a los cuidadores en cuanto a los tratamientos para enlentecer el deterioro que produce Alzheimer, pero siéndoles muy claro que no se puede parar, que este daño va a continuar porque es progresivo debido a que es una enfermedad neurodegenerativa. La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en Colombia, más o menos tenemos, este fue un estudio bien interesante de la Universidad del Valle que encontró que un 12.8% de la prevalencia se da en estrato socioeconómico en Colombia. Nosotros acá en Colombia tenemos la sociedad estratificada de forma socioeconómica, de pronto no es un concepto muy agradable a nivel social, pero digamos que el estrato socioeconómico 1 son personas que tienen muy bajitos recursos económicos. Entonces en Colombia encontramos que personas con muy bajitos recursos económicos, que son estrato socioeconómico 1, presenta un mayor índice, una mayor prevalencia de demencias de tipo Alzheimer, mientras que estratos 5 y 6, que son estratos que económicamente son muchísimo más solventes, se encuentra en este estudio una disminución del 1.2. Entonces es muy probable, no explican realmente a qué se deba esto, pero digamos que en los estratos socioeconómicos 1 hay menor nivel de calidad de los alimentos, hay más violencia intrafamiliar, hay más violencia, digamos, a nivel socioeconómico, el dinero escasea, entonces es muy probable que sería muy interesante mirar si el estilo de vida puede llegar a ser un promotor de este tipo de enfermedad, porque de acuerdo a esta investigación nos muestra una prevalencia muy alta en casi un 13% de estrato socioeconómico bajo, o sea, personas que tienen muy bajos recursos económicos. El consumo de drogas también, los daños que produce el consumo de drogas, de alcohol, bastante delicados en el cerebro, podrían a futuro llegar a generar unos daños cerebrales bastante graves. Entonces ahí sería muy interesante poder mirar por qué ellos obtuvieron como estas estadísticas. Y personas sin nivel educativo tuvieron una prevalencia del 25.2, que es altísima, o sea, nos dice, bueno, casi de 100 personas, 25 podrían desarrollar Alzheimer sin estudio, ¿no? Entonces nos muestra el factor protector que tiene el estudio en el desarrollo de estas demencias. Inclusive, ahora que me acuerdo, escuché un video de un médico de Canadá, que es el presidente de una asociación muy importante en Canadá, y decía que aprender un lenguaje disminuía hasta por 5 años la aparición de Alzheimer. Entonces es muy importante también que intentemos aprender cosas completamente diferentes que nos puedan generar mayor plasticidad cerebral, como aprender una lengua, como aprender un instrumento musical, digamos cosas diferentes, porque generalmente nosotros los psicólogos, pues, digamos, nos metemos a leer cosas que tienen que ver con la psicología más que nada, pero sí realmente para procesos de plasticidad cerebral es muy importante aprender cosas distintas. Y nos dice que se puede hasta un 5%, 5 años de disminución del Alzheimer. Acá tengo otras preguntitas, voy a mirarlas. Aquí me dice Javier, mi abuelo murió hace 2 semanas con este trastorno, tenía 96 años, en momentos se ponía agresivo, sí. Hay que poner a trabajar la memoria total, o sea, y la plasticidad cerebral, aprender cosas diferentes. Por ejemplo, las matemáticas. Puede ser para nosotros un desarrollo de plasticidad cerebral bueno, las lenguas, incluso el derecho, inclusive cosas de áreas completamente diferentes, realmente nos va a ayudar mucho en los procesos de plasticidad cerebral. Vamos a ver, hay creo que otra preguntita por acá. No, listo, entonces sí, 96 años pues es bastante edad, ¿no? Qué bien que tuvo longevidad, pero sí, en cuanto más longevidad hay, es inclusive otro factor de riesgo en Alzheimer. La incidencia, o sea, la aparición de casos nuevos de Alzheimer, nos dice que se estima que hay más de 9.9 millones de casos nuevos de demencia al año, o sea, casi 10 millones de casos nuevos al año de demencia, es decir, un caso nuevo cada 3.2 segundos, altísimo. Y la incidencia de la demencia aumenta exponencialmente con la edad.
Entonces, realmente sí que sabemos que en la medida en que pasan los años, aquí por ejemplo tenemos un gráfico que nos indica que en la medida en que pasan los años, la probabilidad de desarrollar una demencia empieza a ascender. Después de los 65 años o de los 70 se empieza a ver un ascenso o un aumento bastante grande de la probabilidad de desarrollar demencia. Esto es un gráfico que nos indica, por ejemplo, países como Asia Oriental, Norteamérica, aquí estamos nosotros, América Latina y el Caribe, que nos muestra un ascenso, pero no tan alto como, por ejemplo, en Norteamérica. Digamos, se ve un mayor nivel o una mayor ascensión de casos. Igual en Asia-Pacífico también, digamos que es el nivel más alto. Inclusive en países como Japón no se encontraba tanto la demencia Alzheimer, sino la vascular. Y cuando se hizo un estudio se encontró que los japoneses comían al desayuno muchas cosas fritas y eso generaba un daño vascular más grave a futuro. Entonces, digamos que sí que sería muy interesante desarrollar un análisis del estilo de vida en la generación de estas enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Y bueno, un poquito de historia para poder entender de dónde viene esta enfermedad. Pues vamos a recordar al doctor Alois Alzheimer. Él era un médico que trabajaba en un psiquiátrico en Frankfurt, Alemania. Y él conoció dentro de sus casos, él quería demostrar que habían enfermedades del cerebro y que habían enfermedades del comportamiento. Él lo decía un poco así. Entonces, ¿qué encontró? Él encontró el caso de Augusta. Augusta Deter era una mujer alemana que había empezado a generar problemas de memoria y celotipia con su marido, pero ella tenía 50 años cuando fue diagnosticada, digamos, cuando empezó a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y lo extraño era que ella sintiera celotipia de su marido ya tan mayor. Entonces esto causaba como, bueno, pero ella ya, pues digamos, en esa edad a los 50 años ya tenían nietos y ya, digamos, era otra vida. Y fue un poco el interrogante porque ella siente celos de su marido, que ya es un hombre mayor, que entonces esto generó mucha curiosidad y fue llevada al hospital psiquiátrico porque ya nadie la podía cuidar y ahí es donde el doctor Alzheimer la conoce y finalmente cuando August muere, Alzheimer coge su cerebro, hace unas técnicas de tinción para poder estudiar los cuerpos y descubre los cuerpos de Alzheimer. Realmente esto también nos dice algo, que para el diagnóstico de Alzheimer siempre es presuntivo, nunca es confirmatorio, es decir, los doctores o los neurólogos pueden dictaminar Alzheimer por medio de algunas pruebas de biomarcadores, pero no es confirmatorio, solo es presuntivo, se presume de Alzheimer. ¿Por qué? Porque realmente la confirmación se da, es como lo hizo el doctor Alzheimer. Cuando la persona muere, se coge el cerebro, se abre y se tiñe para poder estudiar los cuerpos de Alzheimer en el microscopio. Realmente es la forma en la que podemos tener la certeza de que era un Alzheimer. De otra forma, es solo presuntivo. Eso es algo también muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, creo que hay otra pregunta en el chat. Ah, no. Recuerden el formulario. Bueno. Hay unos factores de riesgo importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de Alzheimer. Como les he dicho, la edad avanzada, o sea, después de los 65 años, lo que llamaríamos la demencia senil, es más posible que se desarrollen enfermedades neurodegenerativas con el paso del tiempo. No es la norma, pero es la probabilidad más alta, ¿no? El daño celular se puede dar. Digamos que en cuanto a lo genético, solamente en un 10% es genético, es lo que ha encontrado la ciencia hasta el momento. No es una enfermedad genética dominante, no es dominante, pero lo que pasó en Yarumal y lo que yo les conté es que la volvieron dominante por haberse casado entre ellos y haber colocado en la parte genética, la enfermedad de Alzheimer cogió dominancia por ser cromosomas similares. Entonces, una enfermedad que generalmente es recesiva puede volverse dominante cuando los cruces se dan entre personas que contienen un programa genético similar. Entonces, eso fue lo que pasó en Yarumal.
Mutaciones genéticas son responsables básicamente casi un 50% de Alzheimer. Tenemos que pueden haber mutaciones genéticas en los cromosomas 1, 14 y 21 y son 3 formas de Alzheimer genéticas y aquí tenemos, por ejemplo, en el cromosoma 21, tenemos a los niños con Down. La trisomía 21 hace parte del síndrome de Down y lo que se encuentra es que estos chicos con Down podrían desarrollar Alzheimer sobre los 30, 40 años, o sea, una forma precoz. Si estos chicos con Down viven hasta los 30, 40, podrían desarrollar esa enfermedad porque lastimosamente Alzheimer comparte esa mutación genética con el par 21, con el par 14 y con el par 1 de cromosomas. Entonces ahí desafortunadamente Down podría tener demencia. La enfermedad de Alzheimer, la de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, solo del 1 al 10% de los casos son hereditarios. O sea, no es hereditaria dominante. El sexo por lo general es el femenino, el que en las estadísticas nos muestra más enfermedad de Alzheimer, pero también sabemos que la mujer vive más años que los hombres. Entonces, digamos que lo que se teoriza es que es posible que la estadística muestre a la mujer con mayor Alzheimer porque vive más años que el hombre. También nos indica otro factor de riesgo, el consumo de alcohol excesivo, patrones de sueño deficientes, esto también quisiera pues comentarlo, problemas de apnea del sueño, o sea, lo que llamamos el ronquido, realmente disminuye los niveles de oxígeno celular, o sea, cuando la persona ronca, no pasa oxígeno al cerebro porque en un momento se queda sin respirar y estos segundos que la persona se queda sin respirar van dañando las células del cerebro. Esto es bastante importante y esto es algo que se ha encontrado hace pocos años. El ronquido puede estar produciendo daños a nivel celular cerebral y a futuro la persona podría desarrollar una enfermedad neurodegenerativa por el daño celular. Entonces hay que tener mucho cuidado con personas que roncan, que tienen este tipo de hipoxia celular. Ahora, con lo que está ocurriendo con COVID también, digamos, nos indica que puede haber hipoxia celular cuando se coloca, se entuba al paciente, también se encuentra hipoxia celular. Entonces es muy importante que revisemos este concepto y revisemos los patrones de sueño del paciente, ¿no? Que esto nos da indicios a futuro de Alzheimer. También el traumatismo cráneoencefálico es otra de los factores de riesgo, golpes o contusiones fuertes a nivel de la cabeza. Pueden llegar a generar unos daños celulares, hemorragias y, digamos, rompimientos de vasos sanguíneos que pueden empezar a dañar las células y pueden intoxicar las proteínas para producir Alzheimer. También se ha encontrado con la diabetes tipo 2 debido a los altos niveles de glucosa en sangre, que pueden estar asociados con el daño en la proteína beta-amiloide, que es la que produce las placas y que, digamos, está asociada a un daño de esa proteína por los altos niveles de glucosa. Entonces vamos a mirar lo que vamos a encontrar. Nosotros, ¿qué encontramos en el cerebro de una persona con Alzheimer? Placas de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares. Las placas de beta-amiloide son los daños de la proteína amiloide que produce un péptido que se llama el beta-amiloide y que produce unas placas que las bota de la célula, o sea, las bota de la neurona. Esto es una proteína que intoxica extracelularmente la neurona y que no va a permitir la comunicación neuronal. Igualmente vamos a encontrar ovillos neurofibrilares de proteína tau, que es otra proteína que esa sí se queda dentro del cuerpo de la neurona y va a dañar los axones y nos va a producir unos daños gravísimos en comunicación celular. Entonces aquí tenemos la proteína beta-amiloide, los péptidos de beta-amiloide. Esto regula la transmisión sináptica normal en el hipocampo. Entonces aquí se va a empezar a afectar, digamos, se va a ver el daño que se va a producir en hipocampo debido al aumento de placas de beta-amiloide entre hipocampo y las neuronas. Por eso la memoria reciente se pierde, porque hay placas de beta-amiloide, muchas en lo que sería el sistema límbico, que es, digamos, hipocampo, está dentro de este sistema límbico y es el que recibe la información, la guarda y la reproduce. Entonces vamos a encontrar daños en memoria
regula la transmisión neuronal, actúa sobre la liberación de las vesículas de los neurotransmisores. Eso hace la proteína beta-amiloide y estos daños de beta-amiloide pues nos va a producir las placas. Están muchísimas sobre hipocampo, como les digo, y nos va a generar daños en lo que sería la comunicación celular y la memoria reciente. Y aquí tenemos la tau, los ovillos neurofibrilares están, digamos, dentro de los axones. Hay una serie de tau, nos ayuda a la comunicación celular o a la comunicación neuronal, pero dentro del axón hay un citoesqueleto que tiene unos microtúbulos, como ustedes los pueden ver aquí en esta diapositiva, y esos microtúbulos se intoxican con la tau y van desintegrándose en los axones al punto de que no hay comunicación. Ustedes imaginarán pues el daño tan grave que hay a nivel cerebral. Esos daños de la tau son delicadísimos y de la beta-amiloide. Entonces ahí tenemos dos proteínas pues que van acabando el sistema de comunicación y de memoria en el cerebro. Básicamente esto. Vamos a pasar también, vamos a ver un poquito las vías afectadas, que son las vías colinérgicas. Vamos a encontrar un daño bastante grave de la acetilcolina, en la producción y transmisión de acetilcolina por vías colinérgicas. Las vías colinérgicas son un grupo de neuronas que transportan y reciben acetilcolina y que, como ustedes pueden ver, está en todo el cerebro, en áreas frontales, en áreas parietales, en áreas temporales y en áreas occipitales, lo que nos va a mostrar el daño gravísimo que se da en Alzheimer por el neurotransmisor acetilcolina. ¿Qué más encontramos? Encontramos daños estructurales, disminución celular de la arborización del cerebro. O sea, vemos unos daños de encogimiento, o sea, el cerebro se ve encogido. Este es un cerebro con Alzheimer y este es un cerebro normal. A estas áreas le llamamos arborización cerebral. O sea, la arborización se ve comprimida, las células empiezan a morir. Esa es la teoría de Alzheimer, hay muerte celular por la intoxicación de proteína tau y cuerpos de beta-amiloide. Entonces digamos que las células empiezan a encoger, hay aumento de los ventrículos cerebrales, hay también aumento en los surcos, porque como se encoge la parénquima cerebral, pues se aumentan los surcos y bueno, ese es un daño estructural que se estudia con las resonancias magnéticas y con las tomografías axiales computalizadas, las estudian los neurólogos y encuentran daños estructurales graves en Alzheimer, lo que nos indica ya un cambio morfológico y funcional del cerebro y nos dice, bueno, una enfermedad neurodegenerativa. Aquí también vemos, por ejemplo, el área del lenguaje en un cerebro normal y en un cerebro con Alzheimer, como hay una pérdida de la parénquima cerebral, un encogimiento y también los daños de memoria. Hasta aquí de pronto hay alguna pregunta, algún otro dato que ustedes quisieran dar o pregunta que tengan hasta este momento. Si quieren pueden ir colocando en el chat y poco a poco yo les voy mirando si hay alguna pregunta. Bueno, entonces continuamos con lo que sería la etapa final y la etapa tardía del Alzheimer. En la etapa inicial vamos a notar estos daños estructurales, pero también, como nos decía Cristal, hay cambios en la personalidad, hay apatía, hay desinterés social, pueden haber delirios, puede haber el componente psicótico de delirio y alucinación, perfecto. Y puede haber, digamos que también la deambulación errática, la persona se salió, caminó y se perdió. Síndrome de ocaso, uno de los más complejos en Alzheimer. Llegan las 6 de la tarde y la persona, no, llega, ¿qué horas son? Llegan las 6 de la tarde y la persona, las 6 de la tarde para ella se vuelven las 6 de la mañana. Entonces no es raro que una persona con Alzheimer a las 12 de la noche haga ruido, mueva cajones, empiece a preparar comida a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Eso es algo que altera muchísimo a los cuidadores, se llama síndrome de ocaso, y es cuando la alteración se da, la noche se vuelve día y el día se vuelve noche, y se da en el ocaso, o sea, cuando ya muere el día, la persona es hiperactiva como si fuese de día, entonces eso también se da allí.
Se da disminución de funciones cognitivas, memoria es una de las más notorias, dificultades motoras, problemas para, digamos, ellos pueden empezar a tener dificultades para recordar cómo cortar una cebolla, cosas ya muy elaboradas a nivel motor que están asociadas a las praxias, a los movimientos útiles que tiene una persona para desarrollar alguna labor como la cocina, que cocinar es una acción compleja a nivel motor, a nivel de memoria, porque recordamos muchas cosas para poder cocinar, tenemos que saber el tiempo, medirlo, se tienen muchas actividades cerebrales y pueden haber problemas y dificultades motoras, empieza a haber dificultad, por ejemplo, para abrir la puerta de la casa, entonces ya nos indica que puede haber una futura un problema motor de tipo práxico. ¿Por qué se da esta enfermedad a esta edad mayor y no a más joven el Alzheimer? Porque, Luisa, porque generalmente es cuando ya hay un envejecimiento cerebral y hay una toxicidad, o sea, el tiempo va pasando y nosotros quizás, por ejemplo, la persona que fuma, que bebe alcohol, que consume drogas, va intoxicando su cerebro sin darse cuenta, poco a poco, y esto es como, digamos, y si hay una herencia, se puede desarrollar más fácil. Si mi estilo de vida no es el adecuado, yo consumo mucho alcohol o consumo alguna droga o no hago ejercicio, no me cuido. Todo esto en un principio tú no lo notas, no lo ves, no ves el daño, pero a futuro esto se va a ver, el daño se va a ver de los malos estilos de vida y de pronto también la comida, ¿no? Comer demasiada grasa o demasiado azúcar puede empezar a intoxicar también el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve a largo plazo. Pero hay teorías que nos dicen que si el Alzheimer se viese cuando se es niño, ya es posible que por la plasticidad cerebral la persona pudiera revertir el proceso de Alzheimer, porque la plasticidad cerebral nos ayuda mucho a revertir ese proceso. Por eso digamos que una de las cosas que más se intenta como dar de consejo es que las personas aprendan cosas nuevas, un idioma, un instrumento musical que pueda acelerar y que pueda mejorar procesos de plasticidad cerebral y que se haga estimulación cerebral para mejorar esos procesos de plasticidad. Pero se da en etapas tardías por el daño que produce el envejecimiento de las células y el envejecimiento del cerebro, ¿sí? Por esa parte es que es la cuestión. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver en Alzheimer tardío qué cambios vamos a ver. Ya son cambios más delicados, encontramos confusión, la persona con Alzheimer en estadios tardíos puede no reconocer su casa, pensar que su casa es la casa de cuando él o ella eran niños y decir, bueno, yo quiero volver a mi casa, esta no es mi casa. Y empezamos a mirar pero esta es tu casa, no, esta no es mi casa. Para ellos su casa es la casa de la infancia. Entonces podemos encontrar confusión, podemos encontrar confusión también de no recordar o sea, de verse o de percibir que el tiempo ha pasado y que esa persona ya es un anciano, se puede percibir aún como un adolescente o como un niño, puede llegar a ver a su esposa y confundirla con su madre, puede decirle, mamá, me vas a llevar a casa, y es su esposa o su hija, o en el mejor de los casos su nieta, y la confunde con la mamá. Entonces vamos a encontrar este tipo de situaciones bastante delicadas. También vamos a ver desorientación, no va a recordar el día, el mes, ni el año. Quizás recuerde que vive en un país que se llama Colombia o México, quizás, pero vamos a ver una confusión y una desorientación bastante fuerte ya en etapas tardías. Dificultad para conversar, o sea, digamos que puede aparecer lo que llamamos las afasias. Generalmente en Alzheimer hay afasia motora, es decir, hay una disminución de la fluidez verbal. La persona tiene dificultades para poder generar una conversación fluida, corta poco a poco el número de palabras, cada vez se disminuye más el repertorio lingüístico y pueden haber también incluso afasias que son de tipo sensorial o de comprensión, como la Wernicke, que pueden haber dificultades para entender lo que se le pregunta, entonces podemos encontrar dificultades en el lenguaje. Cambio de humor bruscos, pueden estar con mucha apatía
y de pronto empezar a pedir irse para su casa de forma muy, como diría, o sea, como obsesiva, un poco hiperactiva, ¿no? Quiero volver a mi casa, me voy para mi casa, me voy para mi casa. Y estaba tranquila. Entonces tienen cambios de humor muy fuertes. Básicamente lo que más se observa es la apatía. Es algo que molesta mucho, porque la persona no quiere hacer nada. Y es algo muy complicado de manejar para las familias, porque le cuentan a uno, pues, consulta, que la persona quiere estar sentada todo el día viendo televisión, no se quiere mover, que se le va a llevar al centro y no quiere. Entonces, las primeras rutinas cuestan mucho trabajo cuando llevamos una persona a un lugar para hacerle estimulación cerebral porque no desean. La apatía que tienen es muy alta, especialmente se ve en Alzheimer, inclusive nos habla de un daño frontal. Incapacidad para las actividades de la vida diaria, eso es algo que vamos a ver conforme va avanzando la demencia. Vamos a ver que ya la persona está totalmente limitada a desarrollar actividades básicas como bañarse, cambiarse, vestirse. Vamos a ver un daño bastante grande en esta parte. Entonces, aquí tengo un pequeño cuadrito donde un poquito nos resume lo que son las alteraciones de las demencias o neurocognitivas, trastornos neurocognitivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadrito que cuando hay una cognición normal, o sea, cuando realmente no hay un daño grave en funciones cognitivas, se tiende a observar unas actividades de la vida diaria conservadas. O sea, la persona es capaz de bañarse, de vestirse, de cambiarse sin problema. Pero cuando empieza a haber un trastorno neurocognitivo menor, o sea, una demencia leve inicial, vamos a encontrar un decline en las valoraciones neuropsicológicas de entre -1 a -2 desviaciones estándar. ¿Qué son las desviaciones estándar? Las desviaciones estándar nos indican que la persona bajó. O sea, hay una normalidad, o sea, hay un promedio en las pruebas. Entonces, en las pruebas neuropsicológicas nos dice si él puntuó, por ejemplo, de 80 a 90, es normal. Si puntúa por debajo de 80 o 90, por ejemplo, puntúa 70, 60, 50, ya hay alteraciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, oiga, el paciente está por debajo de lo esperado. Está de -1 a -2 desviaciones estándar. Entonces, está a 10 puntos dependiendo del número que tenga la desviación estándar, eso es un número estadístico, puede ser 10 puntos, pueden ser 5 puntos por debajo de lo esperado, entonces nos va a indicar que el paciente ha bajado muchísimo su rendimiento cognitivo y que puede empezar a mostrar unos fallos cognitivos bastante grandes, pero a pesar de que sea una demencia inicial o un trastorno neurocognitivo menor, encontramos todavía las actividades de la vida diaria conservadas. O sea, la persona se baña, se cambia, es capaz de arreglarse, pero hay algo y son las actividades de la vida diaria avanzadas, que es cuando tú utilizas el tiempo para hacer actividades. Entonces es muy probable que ya en un trastorno neurocognitivo menor pueda haber un fallo. ¿Cuál fallo? La persona puede perderse. Ustedes, por ejemplo, le dicen, papá, puedes ir a la plaza de mercado o al centro comercial a comprar la guayaba o las frutas o las verduras. Entonces envían a su papá, o bueno, una persona que tenga este trastorno ya en una etapa leve y esa persona se puede perder. Entonces esa persona puede llegar a la plaza de mercado en el autobús y ya no recuerda cómo regresar y se nos perdió. O llega y timbra en el apartamento del vecino y dice que esa es su casa. Entonces vamos a encontrar un fallo en algo avanzado, pero vamos a encontrar un fallo, que ese signo generalmente es el de alarma y es el que nos invita a evaluar el adulto mayor y cuando lo evaluamos pues ya tiene un trastorno neurocognitivo digamos, asentado, ya hay un diagnóstico de trastorno neurocognitivo menor y hay que empezar a hacer un tratamiento farmacológico y no farmacológico con esta persona. Entonces, digamos que ahí están conservadas, pero va a haber algún fallo. Y cuando encontramos ya un trastorno neurocognitivo mayor, hay un daño
en generalmente 3 funciones cognitivas y están por debajo de los rangos normales, 2 puntos hacia abajo. O sea, se ven bastante alteradas, se ven alteradas de una forma moderada. Entonces, ahí que nos indica que pues hay un trastorno neurocognitivo mayor porque hay como 3 funciones cognitivas alteradas que ya van a generar mucha dificultad para la persona, para su vida diaria, para bañarse, para cambiarse, para comer. Entonces, allí ya necesita un familiar que le prepare la comida, que incluso en algunos momentos le ayude a darle la comida o a partirle la carne. Entonces ya empezamos a ver una dependencia ya en lo que sería trastorno neurocognitivo mayor. Leve, ¿no? Y en moderado, pues ya, digamos, hay una dificultad bastante grave, se ven alteraciones de 3, 4, 5 funciones cognitivas, 2 puntos más abajo, y ya encontramos una dificultad bastante grave, como decíamos, en actividades básicas de la vida diaria. Entonces ya la persona realmente es más dependiente todavía, ya empieza a necesitar que le den de comer, que lo bañen, que lo cambien, todo esto. Y peor aún, en trastorno neurocognitivo mayor o severo, hay un decline bastante grande de daño cognitivo, 5 o 6 funciones, mayor a -2 desviaciones estándar, y hay una dependencia total. Aquí es cuando vemos al paciente encamado en la cama, hay que bañarlo, hay que cambiarle el pañal, hay que vestirlo, hay que sacarlo a caminar, pero hay que llevarlo para que camine, porque no recuerda cómo se camina, en el mejor de los casos, porque por lo general ya en un trastorno neurocognitivo mayor severo vemos es una persona en cama que es totalmente dependiente. Y es bastante complejo porque aquí es donde vemos que el cuidador tiene mayor carga de cuidado, ¿no? Y bueno, todas estas, digamos, todos estos trastornos se pueden ver con alteración del comportamiento. Entonces es muy bueno revisar la parte comportamental. Sí, entonces por eso nosotros en neuropsicología valoramos los procesos cognitivos, pero también valoramos los problemas del comportamiento del paciente y la funcionalidad. Esas son 3 áreas que es necesario valorar cuando tenemos un paciente con trastorno neurocognitivo enfrente. Tenemos que valorar el área cognitiva, los problemas de comportamiento, que esto ya no lo va a decir el cuidador, y la funcionalidad, que también no la va a decir el cuidador. Aquí es importante conocer cómo se comporta el paciente en la casa, cómo actúa, qué limitaciones está teniendo, qué ayudas necesita para poder hacer una valoración comprensiva del paciente y poderlo ayudar, poder generar un plan de tratamiento lo más adecuado posible. Entonces, en la evaluación neuropsicológica, bueno, vamos a parar hasta acá. Voy a mirar si hay preguntas hasta aquí, ¿por qué se da esta enfermedad? No sé si hayan preguntas hasta acá en la valoración, que se valora el comportamiento, que se valora el área cognitiva, todas estas partes para mirar, para cerrar ya el tema con valoración neuropsicológica. Bueno, parece que de pronto no hay preguntas. Entonces, bueno, vamos a mirar. En valoración neurocognitiva valoramos la atención, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la habilidad visoperceptiva, y hay un componente más que nos dice DSM-5 que hagamos valoración, y es la cognición social. Este tema es muy nuevo, el tema de cognición social. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de leer las emociones, esa capacidad que tenemos de interpretar las emociones, de generar procesos de empatía, de hacer un juicio de una situación teniendo en cuenta la parte social. Entonces digamos que DSM-5 nos dice, bueno, generalmente, y tenemos nosotros puras baterías neuropsicológicas que nos valoran la mayoría de funciones cognitivas, pero nos añade el componente de la cognición social, que sería vital poderlo valorar para conocer si hay daños en áreas frontales que están asociadas a la cognición social y en amígdala cerebral, básicamente. Entonces, nos pide que hagamos una valoración de esa cognición social, o sea, esa capacidad emocional
de entender al otro y de leer las emociones de la otra persona. Entonces aquí, digamos que en cuanto a pruebas cognitivas, hay algunas pruebas en neuropsicología que se llaman de rastreo, que son pruebas veloces de 10, 15 minutos, donde podemos valorar algunas áreas de daño, pero generalmente las usamos para valorar deterioro cognitivo. Cuando ya hay un trastorno neurocognitivo, lo ideal es utilizar baterías realmente, porque aquí no nos va a dar mucho, una prueba de rastreo no nos va a dar mucha información. Estas pruebas las usamos cuando tenemos una duda, pero realmente lo ideal es aplicar una batería neuropsicológica cuando ya hay muchas situaciones en las que los cuidadores o la familia llegan para pedir valoración. Aparte de eso, la resonancia magnética, todas las pruebas de neuroimagen también muestran indicadores de algunos daños que hemos visto en esta pequeña clase, algunos daños morfológicos del cerebro, algunos daños anatómicos, algunos daños funcionales. Entonces, digamos que allí utilizamos la batería. Esto cuando hay quejas de memoria, quejas de los pacientes, él se le olvida, es que él no recuerda, podríamos utilizar un MoCA test, un mini mental test, pero muchas veces realmente lo ideal cuando ya la cuestión es un poco más tirando a un trastorno neurocognitivo es utilizar las baterías. Aquí, por ejemplo, como prueba de rastreo está el MoCA, es muy bueno, incluso el Neuropsy, es una prueba que me gusta mucho, es muy buena como test de rastreo, mide varias áreas de las funciones cognitivas y me gusta muchísimo también, incluso me gusta más Neuropsy que MoCA y está Mini Mental, pero digamos que a nivel de la literatura científica se ha encontrado mejor la valoración con MoCA que con Mini Mental. Algunos autores señalan que es mejor el MoCA, entonces digamos que se puede, cualquiera de estas tres, MoCA, Mini Mental y el test de Neuropsy breve, son muy buenos para hacer valoraciones de rastreo de los dominios cognitivos. Por lo menos en MoCA, ¿qué dominios cognitivos se evalúan? Se evalúan atención, concentración, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visoconstructivas, pensamiento conceptual, cálculo, orientación. El tiempo es aproximadamente de 10 minutos, ya eso depende de cada paciente. El puntaje máximo son 30 y un puntaje por arriba de 26 es considerado normal. Aquí, por ejemplo, tenemos el MoCA, se utiliza mucho para deterioro cognitivo, pequeñas quejas de memoria y nos permite valorar rápidamente si hay alguna función alterada. Aquí tenemos, por ejemplo, un subtest del MoCA que aquí se miraría lo que son funciones ejecutivas, lo que es memoria de trabajo en funciones ejecutivas y lo que sería atención. Entonces, la idea es seguir estas bolitas, o sea, aquí hay una serie de números con letras en las que seguimos una secuencia. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. La idea es que el paciente detecte esa secuencia y la pueda desarrollar adecuadamente. Y pues, digamos, este es un subítems, es una prueba que se puede utilizar, pero digamos que cuando ya hay pruebas de neuroimagen que nos muestran unos daños ya bastante acusados del cerebro, lo ideal es utilizar las baterías. Mi propia experiencia, yo realmente utilizo el test Barcelona para valoración de demencias. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un test que la normatización se hizo con población con daño cerebral, o sea, con población que tenía trastorno neurocognitivo. ¿Por qué esto es importante para, digamos, en términos psicométricos? Porque por lo general, nosotros, hay mucho neuropsicólogo que utiliza el WISE, ¿sí? Yo he visto que se cogen las subpruebas del WISE y se utilizan para valorar trastorno neurocognitivo, pero es muy importante recordar que el WISE tiene una normatización de población normal, o sea, de población que no tiene demencia. O sea, la prueba WISE se aplicó a personas que no tenían demencia y con base en eso se sacaron los baremos, los promedios, la desviación estándar, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando utilizamos una prueba que tuvo como normatización o como población diana,
personas que no tenían daño cerebral, las puntuaciones van a ser muy bajitas, o sea, nos va a mostrar puntuaciones muy bajas en trastorno neurocognitivo y eso puede ser bastante desalentador, inclusive porque no guarda relación por la normatización. En cambio, Test Barcelona es un test que se hizo con población que tenía trastorno de deterioro cognitivo. Por eso a mí me parece que es una de las mejores pruebas. Es compleja, pero me gusta que la taxonomía que tiene este Test Barcelona es muy ligada al daño del trastorno neurocognitivo o de la demencia, ¿sí? Entonces, su desarrollo taxonómico y su libro y su manual, porque pues lo he utilizado, lo he leído, lo he encadenado, pues a mí me parece muy buen test. Lo que pasa es que tiene tantos subítems que es muy complejo a la hora de hacer las puntuaciones y a la hora de sacar el perfil. Es complejo, pero me parece que es una de las pruebas más completas que hay, por lo menos a nivel de población hispanoamericana, sobre lo que sería la valoración del trastorno neurocognitivo. Yo lo he usado con pacientes, me demoro 4, a veces 5 horas, hacemos descansos, todo esto porque es una batería muy larga, pero me permite valorar casi toda la mayoría de funciones cognitivas y esto es un plus, esto es buenísimo porque me permite conocer más a fondo y como les digo, la taxonomía está asociada al trastorno neurocognitivo. Entonces, yo por lo menos recomendaría esta prueba para la valoración de las demencias. Aquí tengo unos subítems, como ustedes pueden ver, son muchísimos, pero muchos. Son bastantes, yo no digo que no, pero es una valoración muy completa la que se logra hacer del paciente. Yo por eso la uso, y es que mide todo, mide diagnosia al color, mide diagnosias verbales, mide diagnosias no verbales, mide apraxias, mide de todo, o sea, toda la parte de lo que es el daño cerebral. Aquí tenemos otras pruebas, como el BANFE, que mide funciones ejecutivas, básicamente explícito para funciones ejecutivas con una población normatizada, no, sin daño, pues, y igualmente el Neuropsy es una valoración que sí nos permite revisar todo lo que es el daño cerebral. O sea, realmente yo que aconsejo que las pruebas neuropsicológicas sean sobre daño cerebral. Aconsejo eso, que realmente la normatización y la taxonomía de la prueba tenga por eje el daño cerebral y no la normalidad, como nos ocurre quizás con WISE, que es muy buena, pero en personas es ideal, aplicable más en personas que no tienen daño cerebral. Yo lo veo desde ese punto de vista por los procesos estadísticos, ¿no? Por esa parte de la vida. Y por otro lado, la cognición social. Si hay algunas pruebas que se pueden aplicar, como la capacidad de juicio moral, que sería una prueba a incluir para la valoración neuropsicológica. Esta capacidad del juicio moral evalúa la capacidad de una persona para comprender y generar soluciones a problemas del ámbito social que involucra un razonamiento de tipo moral. Contiene 11 láminas temáticas sobre un problema social, cada una con una frase y una pregunta sobre un personaje, y las puntuaciones están entre 0 y 2 puntos. Sería interesante esta parte de la valoración de la cognición social en trastorno neurocognitivo. También está el test de caras, que básicamente lo que se busca es entender si el paciente puede llegar a comprender la emoción a través de unas fotografías donde puede haber rabia, felicidad, tristeza, asco, miedo, sorpresa. Entonces, digamos que la idea es poder, que el paciente pueda decir qué tipo de emociones básicamente con este test. Aquí está la teoría de la mente que nos indica todo lo que es la parte de la empatía, de poder entender la emoción en el otro, si está enojado, si está feliz, si está sorprendido, ese leer las emociones que haría parte de la, digamos, de lo que nos pediría DSM-5 como para poder valorar aparte de lo cognitivo. Otra cosa que se valora son las actividades de la vida diaria. Tenemos las instrumentales, las básicas y las avanzadas. Entonces tenemos aquí las instrumentales. Las básicas son un poquito las que yo les he dicho: bañarse, cambiarse, vestirse, lavarse los dientes, ir al baño, caminar dentro de la casa,
es lo más básico. Las instrumentales están asociadas a gestionar cosas un poco más complejas como el tiempo, como el dinero, como el manejo de la medicación. Y las avanzadas ya tienen que ver con la gestión del tiempo y de mis actividades, como por ejemplo reunirme con amigos, ir a trabajar, desarrollar alguna actividad académica, ir a la misa, o sea, cómo organizo mi agenda del día para desarrollar todas las actividades. Entonces aquí las vemos un poquito más, las básicas están acá en esta diapositiva, comer, arreglarse, toda esta parte. Las podemos valorar con el índice de Barter. Aquí preguntamos al cuidador, ¿la persona come? O sea, en su comida es incapaz de comer, o sea, hay que darle la comida, o necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla, usar condimentos, o la persona es totalmente independiente, come sola, no hay que ayudarla. Entonces, el cuidador nos va a decir, bueno, si él nos dice, no, pues es independiente, 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 pues nos da una puntuación de total autonomía sobre estas actividades básicas de la vida diaria, que es buenísimo. Entonces, digamos, estos test se consiguen por internet. No hay que, digamos, no hay necesidad de comprarlos, estos son gratis y vienen con las puntuaciones. También están las actividades instrumentales, desplazarse fuera del domicilio, realizar actividades domésticas, limpiar, recoger, tomar la medicación, realizar gestiones, por ejemplo, ir a pagar cuentas al banco, visitas médicas, compras, subir, bajar escaleras, hablar por teléfono, administrar su propio dinero, relacionarse con otras personas. Aquí de administrar su propio dinero, recuerdo una anécdota de una paciente que confundía los billetes de 50,000 pesos, que sería más o menos como de $20, con los billetes de $2, digámoslo así. Entonces le daba puros billetes de 20 a los mendigos y así acababa su pensión. Entonces, esa parte de administrar el propio dinero es complicada porque ellos pueden perder el sentido del valor de la plata, ¿no? Del dinero, y pueden empezar a regalar el dinero de pronto a la gente que está pidiendo ayuda. Ok, ya vamos cerrando. Tenemos finalmente las evaluaciones instrumentales con la escala de Lawton y Brody. Esta escala también la encontramos por internet, la pueden ustedes descargar, la pueden utilizar. Bueno, ya digamos que lo usamos nosotros en neuropsicología. Y también tenemos las actividades avanzadas de la vida diaria, que ya tienen que ver con la participación social, la educación, el trabajo, el deporte. Entonces, todo eso lo podemos valorar con otras escalas para poder conocer a fondo los daños. También tenemos para la parte comportamental, tenemos el inventario comportamental frontal, es buenísimo, también lo he aplicado, nos permite valorar los daños del comportamiento en pacientes con este trastorno. Y también tenemos el inventario neuropsiquiátrico de Cummings, que nos valora alucinaciones, agitación, depresión, ansiedad, todos estos componentes para conocer y realmente tener una clara visión de nuestro paciente. Bueno, hasta acá básicamente es la clase. Faltan 5 minutos. No sé si haya alguna pregunta de pronto de la conferencia o si podemos dar final entonces a la conferencia. Aquí dice María Paulina, muchas gracias por todo, estuvo muy interesante, pero ya me tengo que retirar. Ok, María Paulina, entonces un saludo. Estuve tomando notas, me encantó la sesión. Maravilloso, Ariana, me alegra. Si alguien tiene alguna pregunta, pues de pronto ahorita que nos faltan 5 minuticos podría ser. Y si no, pues daríamos por terminada la sesión. Bueno, creo que están felicitando a la doctora, que le quedó mucho más clara la información. Perfecto. Pues como siempre, doctora, muchísimas gracias por su compañía, por sus conocimientos. Los chicos seguramente van a tener muchas más dudas que si quieren comentamos en la sesión en la que nos volvemos a encontrar.
Mientras tanto, que tengan muy buen día, muy buen inicio de semana. Bueno, doctora Karina, muchas gracias para todos, un abrazo. Y bueno, si no hay preguntas, pues creo que damos por terminada la sesión. Así es, vamos a dar ya por terminada la sesión. Listo. Y pues Bueno, ojalá se repita la ocasión. Sí, ojalá podamos trabajar un tema en un caso. Podría ser un caso interesante. Perfecto, claro que sí. Bueno, doctora Karina, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, bonito día.